Continuamos aquí. Gracias pues por ustedes mantener la sintonía con este espacio Redada Semanal, que nuestra intención es de una manera en conjunta con los dominicanos, también los dominicanos que están fuera del país y claro, de manera internacional a través de las plataformas digitales, debatir los temas de interés. Y un tema de interés en la actualidad en la República Dominicana es la inflación, el alza en todos los productos, en los precios de la canasta familiar, de construcción, de los combustibles, los materiales. Todo está por las nubes. Es algo que debemos hacerlo de manera objetiva, veraz e imparcial, porque ciertamente los gobiernos, tanto en la República Dominicana y a nivel mundial, han tenido que enfrentar una situación muy difícil en cuanto a la pandemia del COVID-19. Pero estoy seguro que un experto en la materia, en cuanto a la economía, tiene un análisis muy interesante. Inmediatamente pasamos con don Víctor Cinilo. Adelante. Muchas gracias, Dani. La inflación, ¿qué es la inflación? Es el aumento general que se produce en los bienes y servicios, en los precios de la canasta familiar, en los servicios como transporte, comunicación, electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué se produce la inflación? La inflación se produce, por ejemplo, en el plano interno, cuando la cantidad de dinero que circula en la economía es mayor que los bienes que se ofrecen o los bienes que produce la economía. Entonces se produce un aumento de la demanda y ese aumento de la demanda evidentemente produce un alza en esos precios. Ahora bien, en el caso específico de la República Dominicana hay una inflación, pero es una inflación importada. ¿Qué se llama una inflación importada? Una inflación importada no es más que los elementos que se importan, que han subido de precio, como por ejemplo el petróleo, que está a $83 el barril de petróleo, el gas que aumenta de precio, el carbón que aumenta de precio, el transporte marítimo que costaba en el año 2020 $3,000 el transportar de China acá, un contenedor ahora cuesta $16,000. Los commodities, como le llaman los economistas, a la materia prima y a los insumos que se importan. Entonces se denomina que la inflación que está viviendo la República Dominicana y el mundo es una inflación importada. Importamos esa inflación, porque nosotros, todo lo que se produce en República Dominicana tiene un componente importado. Entonces ya les cité los aumentos que se han producido en esos derivados. El aumento del precio del petróleo, el presidente Luis Abinader había subsidiado por más de 13,000 millones de pesos, o sea, que no le había traspasado al aumento de del barril de petróleo. Cuando llegó a $83, dijo que ya no podía seguir subsidiando y que era insostenible. ¿Qué pasa? La gasolina premium se está vendiendo a 278 pesos el galón. La gasolina regular está a 262 pesos el galón. El gasoil óptimo se está vendiendo a 228 pesos. El gasol regular se está vendiendo a 208 pesos. Y el galón de gas licuado de petróleo está a 144 pesos. Eso es insostenible. Eso tiene una repercusión. O sea, ese aumento en el gasoil, en el combustible, produce un aumento entonces en los costos de producción de todos los sectores agropecuarios, de la movilidad, del transporte. Esa inflación que se está produciendo en la República Dominicana, esa alza en todos los precios, es una inflación producto de eso que nosotros estamos importando. Y no solamente la inflación se está viviendo en la República Dominicana, repito, se está viviendo en el mundo. Ahora, que el gobernador del Banco Central empezó a subir la tasa de interés como un mecanismo de política monetaria para contrarrestar la inflación, craso error, porque la inflación no es interna, la inflación es importada. Eso todo que puede agravar más la situación, porque recoger parte del circulante a través del aumento de la tasa de interés va a encarecer más el dinero y en consecuencia va a producir entonces un encarecimiento en los costos de producción.
además de la inflación importada que tenemos. De manera que esa no es la jugada de aumentar la tasa de interés. Todo lo contrario, porque el retiro de estímulos se produce cuando la inflación es generada por el exceso de dinero. Pero este no es el caso de República Dominicana, porque tú vas a recoger parte del circulante, pero ¿qué tú vas a hacer con el aumento del precio del barril de petróleo, con el aumento del precio del gas, con el aumento del precio del carbón, de la soya, del maíz, que son componentes que utiliza entonces en la alimentación de los cerdos, en la alimentación del engorde de los pollos, que no hay forma también de que evidentemente pues puedan bajar de precio mientras esos precios se mantengan elevados y nosotros no podamos producir. Ahora, ¿cómo se contrarresta la inflación? Bueno, el gobierno tendría que desarrollar una política agresiva en el sector agropecuario, para que puedan, por ejemplo, producirse rubros agropecuarios que no estén salpicados por la inflación importada y que la población tenga acceso entonces a esos rubros agropecuarios que no van a tener el efecto de la inflación. Pudiera también sembrarse. ¿Por qué? ¿Por qué la República Dominicana tiene que importar maíz? ¿Por qué con tanto terreno que hay la República Dominicana no puede sembrar maíz, que es el alimento número 1 de los cerdos y de los pollos, el engorde de los pollos? Entonces tendríamos que desarrollar también ese sector, ese subsector de la siembra masiva de maíz para alimentar los cerdos, para alimentar los pollos y contrarrestar los aumentos que se puedan producir. Porque la inflación no tiene fin. El aumento del petróleo, evidentemente, por ahora, por el momento, va a seguir a la alza. Y ese es un componente que produce un aumento en todos los aspectos de la vida nacional. En el transporte, en la comercialización, en la producción, en todos. Entonces, esa inflación importada, el gobierno tiene que tener mucho cuidado porque la inflación es peligrosa. La inflación es peligrosa. La gente no entiende eso de que es importada, que es producto de las alzas en los commodities, en los insumos que importamos. La gente entiende en República Dominicana que el gobierno es responsable de las alzas que se producen en los productos de la canasta familiar. Y evidentemente no es así, pero la gente lo entiende así y la gente lo percibe así. Y es un problema que la gente lo va a percibir y va a culpar al gobierno entonces de esas alzas, porque tampoco el gobierno tiene una batería para informar, para educar, para que la gente haga conciencia de que esa inflación es importada. Eso va un ministro un día a la televisión y lo dice y se queda en la élite, pero la clase media baja y la baja no asimila eso. Con un programa agresivo de INEPRE, de venta de INEPRE, pudiese paliarse un poco el alza que se está produciendo en los productos de la canasta familiar a la clase baja, pero tendría entonces el problema de la clase media también, que el alza en los combustibles, 278 pesos por un galón de gasoil y 262 por un galón de gasolina, afecta directamente a la clase media. Entonces habría que también, para contrarrestar eso, el gobierno pudiera desarrollar un plan agresivo de transporte masivo para que pueda entonces tal vez la clase media utilizar ese transporte masivo para trasladarse a su trabajo y no tener que ir en vehículos, porque la mayoría de la gente utiliza vehículos aquí también por la mala calidad del transporte y eso no está sucediendo en República Dominicana. Transporte masivo para abaratar el transporte y que la clase media, un sector de clase media pueda dejar su vehículo en la casa, coger el transporte masivo y trasladarse a su trabajo. De manera que ese proceso inflacionario es un proceso importado, va para largo ese proceso inflacionario. Por suerte, hay otro componente que ha tenido una alza muy ligera, que es la tasa de cambio, la prima del dólar, que apenas pasó de 56.50 a 57.20 por la cantidad de remesas. Señores, los dominicanos ausentes enviaron a República Dominicana en el año 2021 10.4 millones de dólares. 10 mil millones de dólares al año. El turismo generó 5.000 millones de dólares y los dominicanos ausentes de Estados Unidos, España, enviaron 10.000 millones de dólares. La superior a la inversión extranjera
superior a lo que genera el turismo con tanta bulla y tanto pompo. Y lo único que le damos a los dominicanos ausentes son una exoneración de $3,000 en diciembre. Sin embargo, el sector turístico tiene exoneraciones por pipa. Y esos dominicanos ausentes que debían desarrollarse en la República Dominicana, programa de vivienda exclusivo, con bonos y para los dominicanos ausentes que tanto aportan a la República Dominicana a cambio de nada. Aportan para la estabilidad cambiaria, aportan para la estabilidad macroeconómica, aportan también para el crecimiento económico, aportan también para la subsistencia de sus familiares. Son los que más aportan y los que menos reciben. De manera que ese es el problema. La inflación quita poder adquisitivo a la moneda, empobrece más y disminuye el salario o los salarios reales. Atención, Cristóbal Rosado. Usted escuchó lo que dijo el maestro Don Víctor. ¿Usted lo escuchó? Se lo decía en los programas anteriores. Pero no le van a caer los dos a Cristóbal. Que la inflación no es propia de la República Dominicana, que es importada. Y compartía con los televidentes la información yo. Y se lo explicaba. Hay un sinnúmero acá de medios de comunicación, radiales y televisivos, que lo que hacen es sumarse a la desinformación que tienen los dominicanos de a pie. Sí. Se suman y repiten y dicen que el gobierno... Y mire como usted lo explicó, con una palabra muy bonita. Inflación, ¿cómo fue que usted dijo? Inflación importada. Importada. Y se lo reitero, por ejemplo, en el año 2020, noviembre, diciembre, un furgón, yo pagaba por un furgón $2,500, $3,000. Sí. Y hoy me está costando $8,000. El que se dedica a importar arenque y bacalao toda la vida, que son dos gentes que traen eso aquí, y pagaban por un furgón de arenque, vamos a poner un número para que los televidentes lo entiendan, $200 por furgón. Te costaba una libra de arenque 40 pesos. Sí. Y hoy te cuesta cada furgón, cuando hablamos de costo de naviera, solamente es el barco que lo trae, no estamos hablando de los demás costos, solamente el barco. Y los dueños de barcos son una empresa que pone su precio, que nadie se lo controla. Y hoy tú pagas por un furgón de arenque $1,000. ¿Tú pretendes que el que trae el arenque te lo siga vendiendo a 40 pesos la libra? Y yo pregunto, ¿puede Luis ir a donde ese importador de bacalao y de arenque y decirle, mira, para que el pueblo no diga que soy yo el culpable de la alza en el precio del arenque, síguelo vendiendo a 40, que yo te voy a pagar lo que tú te vas a dejar de ganar de los bolsillos del pueblo? No el que quiera comprar arenque, que lo pague él con su bolsillo, no que el que quiera comprar arenque tengamos nosotros los dominicanos que pagárselo. Entonces, Luis no puede hacer eso. Entonces, si tú compras el arenque más caro, tienes que venderlo más caro. Ahí está el tema de que, miren, toda la materia prima para fabricar productos que llega a la República Dominicana viene de fuera. Sí, todos los productos terminados que vienen de fuera vienen en barcos. El petróleo, como nosotros le decimos, véndanos el barril de petróleo a tanto, no es a cómo esté en el mercado. Y ahí viene el buque y los costos de ponértelo aquí. O sea, Luis no tiene control de eso. Ahora él como presidente, como bien dijo el profesor Don Víctor, como presidente, que lo hemos puesto ahí para que nos represente y nos administre, ¿verdad? Tiene que buscar la manera de utilizar políticas que puedan paliar el impacto de esa inflación importada. Y lo está haciendo. Quiero compartir esta información con los televidentes. Lo está haciendo. Por ejemplo, don Víctor, los productos, los fertilizantes que son también importados, sí, una parte importados y otro la materia prima que se traen de fuera para lo que se fabrican acá, todo eso se ha elevado de manera estrepitosa de precio. Y cuando usted transporta, traslada el precio de aumento al ají, al tomate, a la zanahoria, a la cebolla, ¿a cómo usted estaría comprando una libra de cebolla hoy y de tomate? Ustedes saben, televidentes, por qué están comprando la libra de todo lo que tiene que ver con vegetales y productos agrícolas en la República Dominicana. Lo están comprando al precio de hoy, a un buen precio, porque el presidente Luis Abinader buscó una salida
para frenar el impacto que iban a tener los productos agrícolas si se le aplicaba el aumento propio de los costos a lo que se están trayendo los fertilizantes y la materia prima para ello. Tuvo que reunirse con los empresarios que traen los fertilizantes, con los agrícolas, con los agroindustriales, para buscarle un viajadero. Si no, usted hoy no pudiera comerse un ají ni un tomate. Esa gestión la está haciendo el presidente Luis Abinader en defensa de todos ustedes y de todos nosotros. Entonces, con el combustible por igual, nos quejamos de que cada semana sube el combustible, mira que el galón está tanto, que subió 3 pesos, que subió 4 pesos. ¿Qué ha hecho el presidente? Muchos lo podrán llamar violación de la ley o lo que sea, pero palo si boga y palo si no boga. ¿Qué hace el presidente? El barril del petróleo tiene, por ejemplo, 4 semanas subiendo. Luis te dice, no lo suba, frénalo, frízalo. Acumuló 13.000 millones de pesos. Pero ustedes lo que no saben es que cuando el presidente en una semana no traslada el precio del barril del petróleo al precio del galón de gasolina, ¿cuántos millones le cuesta eso esa semana al gobierno, a nosotros, a los dominicanos? La semana que viene volvió y subió, y Luis volvió y lo frenó. ¿Cuántos millones se van acumulando, don Víctor? No, él habló de 13.000 millones de pesos de que dejó de traspasarle. Pero oiga lo lindo. Oiga, ¿qué es lo lindo de todo esto? Que esto es lo que programas como este, que son objetivos, que por eso yo digo que este espacio tiene la intención de llevarle un periodismo al más alto nivel. Es que nadie dice lo que nosotros estamos diciendo acá. Cuando la semana próxima baja el barril de petróleo, entonces los dominicanos quieren que Luis le baje el petróleo a como según debiera. No, usted tiene que tener en cuenta, oiga, los televidentes dominicanos, ciudadanos, que Luis tiene 4 semanas aguantando el chuchazo del aumento y no lo ha traspasado a nosotros. Entonces, cuando el barril baja, ahí es que él tiene la oportunidad de ir recomponiendo y recompensando, recuperando un poco de lo que ha dejado de percibir o de lo que ha estado pagando por nosotros los ciudadanos. Esa es la realidad. Por si a ustedes no se lo han explicado, sépalo, que este presidente está haciendo lo que otros no han hecho a favor de del pueblo dominicano. En un momento el senador Antonio Marte recientemente hizo reclamaciones al presidente Luis Abinader de ciertos subsidios a empresas multinacionales. Sí. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Nosotros creo que no podemos darnos el lujo de enriquecer a ricos. Recuerda que nosotros hablamos mucho de eso aquí en este programa, de los 39.000 millones de pesos que se le dan al sector industrial como subsidio. Y en términos general hay unos 201.000 millones de pesos en exoneraciones y subsidios a diferentes empresas. Pero en el caso de las industrias son 39.000 millones. Creo que el gobierno tiene que entrar y ya entrar a recortar esos subsidios también. Porque en momentos de crisis también hay que tocar a los que más pueden pagar, a los que más han ganado también. Pero correcto. A los que más han ganado. Ustedes tienen que tomar en cuenta no puede ser todo en contra de los pobres. Hay una parte de esas industrias que están en la zona fronteriza. Sí, no, y al estar en la zona fronteriza están cobijadas por una ley de protección al incentivo. Hay algunas que sí, pero también está la zona franca, pero también tú tienes ahí subsidio para la Gulf and West, para la Falcon Bridge, para ese tipo de empresas también el gobierno. Recuérdense que ellos le quitaron el subsidio a los choferes. Y me parece que hay que revisar dentro de todo esto también los acuerdos que tenemos con la Barrigol. La Barrigol también. Eso hay que revisarlo, eso es revisable ya. Ese acuerdo que se llevó a cabo. Que fue un mal negocio desde el principio. Lógico, desde Lionel. Danilo lo mejoró, pero tampoco vimos resultados satisfactorios en cuanto al pueblo pueda de manera percibir esos resultados económicos. Que había con la Barrigol, que era la Plaza en dólares, Hipólito Mejía. No fue Hipólito que lo hizo mal, acuérdate que fue Lionel. Dije, hizo el 50. Dije profesor desde Lionel para acá. Hipólito Mejía tenía, inclusive con ese contrato con la Plaza del Don, que ellos eran responsables de los pasivos ambientales. Es decir, los daños que se producen en el área donde se explota. Y entonces en el acuerdo también de Leonel y Miguel, el acuerdo de la corbata azul, modificaron el contrato. El contrato. Entonces, se repartían unos chelitos ahí. Eso fue lo que hicieron.
Pero evidentemente, Dani tiene razón, también hay que tocar también a los poderosos también. Correcto. Hay que recortar parte de esas exenciones. Por ahí es que hay que habido. empezar. Hay otra situación que el gobierno puede hacer también, y es el aumento del transporte, por ejemplo. Además del aumento del transporte, hay una escasez de contenedores. Escasez de contenedores, porque también los contenedores tienen 5 años de vida útil y no hay materiales para hacer contenedores. Es decir, que cuando un importador tiene que reservar un contenedor por 2 meses y 3 meses, reservarlo, porque hay una escasez. Pero hay una escasez en Estados Unidos de materia, de alimentos y de materiales eléctricos y plomeros también, por esa situación. Pero Luis puede hacer lo siguiente, en aduana se puede hacer lo siguiente también, porque el valor FOS es la suma del flete, el precio de la mercancía y el seguro. Y ahí se le aplica entonces en los impuestos. Sí. Entonces, como el flete subió, también suben, no suben los impuestos, pero sí sube la cantidad que tú tienes que pagar por la importación. O sea, si el flete eran 10 antes y ahora son 25, y la mercancía cuesta 25, tú vas a sumar 25 del flete, 25 de la mercancía son 50, y 10 del seguro 60, y a los 60 tú le vas a aplicar el 30% de impuestos, que es el arancel. Pero si tú, por ejemplo, Luis puede también hacer que los 16,000, 14,000 y 12,000 dólares que está costando el contenedor, llevarlo a la mitad, para que entonces pueda subsidiar por ahí sutilmente. Se dinamice. Exacto. Ahora, otro orden también. Yo pienso que en cuanto a los productos agrícolas, nosotros no tenemos la necesidad. Somos una república, gracias a Dios, con una tierra fértil para en cuanto a la siembra y a la cosecha. Y decía don Víctor, en cuanto al maíz y los productos para poder sustentar la alimentación del cerdo, de las reses, el pollo. Falta el incentivo porque agrícola. Ciertamente el incentivo agrícola. agrícola. Nosotros tenemos demasiada tierra, profesor, amigos televidentes, para nosotros sembrar, cosechar los productos que podemos nosotros poder aupar para tener una reducción en cuanto al gasto de importación de alimentos para las reses, los pollos, los cerdos, porque tenemos tierra para esto. Claro que Me gustaría con usted ahí mismo agregar pienso yo que excesivo pues toma de préstamos, en qué se está invirtiendo, cómo lo estamos manejando, aunque sabemos la pandemia. Pero hago la pregunta porque nosotros entendemos que como comunicadores, sin intención de favorecer al partido de gobierno o al de oposición, darle datos precisos de por qué está el país, el alza, la inflación y por qué la toma de préstamos. El déficit que hay en República Dominicana, tenemos 10 años con un presupuesto deficitario. Los ingresos del gobierno, los ingresos son 600 y tantos mil millones de pesos. El presupuesto es de 1.100.000. O sea, tú tienes que buscar el reto. Correcto. Tienen que buscar el reto. Y recuerda que todo se ha disparado a nivel de gasto con la entrada de la pandemia. Y además tiene que tomar en cuenta todo el dinero que se robó el gobierno que estaba, que no se utilizó en lo que había que utilizarlo, y ese dinero se debe y está generando intereses. Y hay que cumplir con esos intereses. ¿De dónde se busca? Antes de irme al Estamos corte, alterados. una preguntita. Para los televidentes pueden seguir en las redes también, y claro, para ustedes. ¿Está la República Dominicana conceptualizada la clase media que votó masivamente por Luis Abinader, no el PRM, clase alta, pero también hay que contar con la clase baja para entender la situación que estos dos duchos en la materia, estos dos expertos en tratando estos temas, nos están dando a nosotros a conocer aquí en cuanto al por qué, el cómo se da el alza de los precios, la inflación, de que esto pueda entonces convencer a Luis Abinader para un posible periodo de reelección 2024-2028. ¿Cómo podría convencer Luis a los dominicanos con todas estas informaciones el por qué estamos con unos precios tan elevados que es casi imposible construir e ir a los supermercados e ir a las bombas de gasolinas o de expendio de combustibles a usted pueda abastecerse? Pregunto y arranco con don Ricky. ¿Es de una vez? Sí. Bueno, creía que era que íbamos a una pausa. Fíjate, lo de una posible reelección del presidente Luis Abinader solamente se basa, para mí, desde mi punto de vista, en acciones. Luis tiene que dar a demostrar, Luis tiene que mostrar, Luis tiene que seguir haciendo el gobierno que está haciendo como lo está haciendo y cada día
mejorarlo más y eficientizarlo más. Con esa carta es el pueblo que va a pedir que Luis continúe 4 años más. Don Víctor. No hay forma de tú convencer a la gente de que la inflación es importada. No hay tiempo Dicen los urbanos, es mentira. No hay tiempo. Yo también puedo sugerir al gobierno también que tiene que reducir los niveles de publicidad. Él arrancó la semana pasada con un decreto ahí prohibiendo el uso de los vehículos oficiales los fines de semana, fuera del trabajo, recortando los viáticos, la dieta, los pasajes aéreos. Eso es bueno porque eso ciertamente hace ciertos recortes y eso permite también que se pueda utilizar mejor los recursos donde más se necesiten. El plan de austeridad debe ser para el Estado. Acción. Esa parte. Acción. Ahora, convencer a la gente, no creo que pueda. La gente nunca va a entender lo de la inflación. Porque el problema es que también no han educado tampoco. Los gobiernos también se centran también en el problema del crecimiento del Producto Interno Bruto. La economía va a crecer 5.5% según el Fondo Monetario Internacional y la CEPAL. Pero ese crecimiento no tiene una repercusión tampoco en la calidad de vida, en la mejoría de la vida, en la generación de empleo de calidad. Porque el crecimiento económico no es más que una operación aritmética, tú ves. Entonces lo que se importa son los indicadores sociales. Los indicadores sociales son los que miden la calidad del gasto. Y indicadores sociales como, por ejemplo, la disminución en la tasa de mortalidad infantil, la disminución en la tasa de mortalidad materna, la disminución, por ejemplo, y mejoramiento de la muerte neonatal, o sea, que son niños que mueren al momento, menos de 5 días, sí, tú entiendes, de nacimiento. Esas son las condiciones que son los indicadores sociales. Por ejemplo, el acceso al agua potable es un indicador social. ¿Cuándo repercute ese crecimiento económico en la calidad de vida? Cuando la mayoría de los hogares tienen agua potable, no hay piso de tierra, la mejoría en el aspecto de la salud, la esperanza de vida al nacer cuando aumenta. Esos son los indicadores sociales, pero eso se relega a un segundo plano y solamente se enfoca el crecimiento económico. Sí. 5.5, 10 puntos esto, 10 puntos lo otro. Que los de abajo no entienden esos números. No, pero no lo van a entender. Perfecto. Pero hay otra cosa. Y recuerda que Luis no corre solo en la carrera. Ahí viene la oposición que ahorita se va a activar. Y tiene que recordar esto, que ahora en la oposición, Luis Abinader se va a encontrar con el mago, con Leonel Fernández. Recuerda que yo siempre he reconocido la capacidad intelectual que tiene el expresidente Leonel Fernández. Es un tremendo intelectual, pero esa intelectualidad también recuerden que él la utiliza empleándola en la ignorancia de aquellos que tienen poco pupitre, que no tienen capacidad de razonar, y él entonces lo duerme fácil. Ustedes recordarán, por eso te digo que no corre solo, en la campaña del 2004, ¿ustedes la recuerdan? Sí, ¿Qué hizo Leonel? Habiendo pasado 4 años después, esto sin irnos a la realidad del momento, por lo que tú citabas al principio de que el embate de la Torre Gemela, la quiebra del banco, que eran propios, que daban al traste con la crisis del gobierno de Hipólito, pero también tenemos que ver otra cosa. 4 años no pueden quedarse, el huevo no puede costar en 4 años lo mismo que costaba 4 años atrás. Leonel logró en el 2004, cuando iba a llegar al gobierno, logró estabilizar el alza de los precios. Pero espérate, entonces, ¿por qué digo que él ejerce esa capacidad intelectual ante los que no tienen capacidad de razonar? Cuando él te dice, ¿quién te subió los huevos? Fulano de tal. ¿Quién te subió? Pero tú tienes que entender que en el 2000, tú no puedes pretender que un huevo te cueste lo mismo en el 2004. No, porque él explotó también el proceso inflacionario que vivió. Claro. Eso fue una locura. Y claro. Hipólito Mejía reelegirse con $1 a 68. El dólar llegó a 68 por 1. Y la inflación, porque el problema fue que la quiebra bancaria de los 3 bancos, fraudulenta también, los técnicos del Fondo Monetario Internacional recomendaron a Hipólito Mejía que le pagara a los ahorrantes. Entonces el error de los técnicos fue que le pagaron
y entonces esa cantidad de dinero salió a la calle. Exacto. Eso presionó los precios y todo se disparó. Porque hubo más demanda. Claro. Una Ustedes, mayor demanda. ¿qué opinan? Ustedes, mis amigos de 829 Music Sin Límites. Debatimos aquí el tema de la inflación en la República Dominicana. ¿Qué entienden ustedes? ¿Está usted de acuerdo con don Víctor Sinilo, don Ricky Corporán, de que el gobierno puede hacer los esfuerzos necesarios para mantener la República Dominicana estable en cuanto a la post-crisis de la pandemia? Suscríbase a nuestro canal de YouTube, 829 Music Sin Límites. Queremos sus comentarios. ¿Qué opina usted acerca de la inflación en los precios y en todo lo que tiene que ver con la República Dominicana? Así que ya lo saben, pueden seguirme en mis redes sociales, @DaniSantanaTV3. Así que nos vemos en otra entrega.